Entonces el doctor Alejandro Paradas Cava, nuestro gran amigo de la República Dominicana, un elegante quisqueyano ejemplo para todos nosotros, es un médico ginecólogo obstetra, tiene maestría en educación superior y maestría en endocrinología de la reproducción. Actualmente es el jefe del Departamento de Medicina Reproductiva del Hospital Docente Universitario La Alta Gracia, de la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, y es profesor titular y jefe de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la República Dominicana. De tal manera que para mí es un gusto presentar al profesor Alejandro Paradas, buen amigo de todos los latinoamericanos, brillante colega, y le cedemos entonces la palabra para su presentación. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Academia Internacional de Reproducción Humana, y tienes los micrófonos y el video es tuyo. Buenas noches para los colegas y amigos de Europa, buenas tardes para toda América Latina. Para mí representa un honor inmerecido el tener la oportunidad de poder estar participando de este simposio con colegas de la talla del profesor Barry y del profesor Cáceres. Agradezco inmensamente la presentación, que me siento más que honrado, hecha por una persona a quien conocemos desde hace muchos años, un gran amigo, el profesor David Vázquez. Y entiendo razonable, antes de hacer algún tipo... ¿Están viendo mi video? Está perfecta la imagen. Ah, perfecto. Decía que sobre esa base quisiera hablar de un tema de mucha actualidad, de mucho interés para todos nosotros, sobre la base de lo que verdaderamente se inscribe la International Academy of Human Reproduction en estas jornadas científicas en salud femenina que le ha tocado en esta oportunidad llevar a cabo. Entiendo razonable en ese sentido poder, no sé por qué no me da hacia adelante mi presentación. Bueno, vamos a hablar un poco como agenda de lo que va a ser nuestra plática de esta tarde. En primer lugar, un poco de epidemiología, conocer un poco lo que está ocurriendo en relación al tema, cuadro clínico del mismo, cómo nosotros debemos hacer un diagnóstico preciso de esta situación. Naturalmente, finalizamos con el tratamiento que se recomienda principalmente por los organismos internacionales que tratan de este tema. Y, naturalmente, al final, algunas pinceladas necesarias siempre en este tipo de presentación para temas importantes para poder llegar a casa en forma de conclusiones. En primer lugar, debemos reconocer que la insuficiencia ovárica prematura al día de hoy representa una condición que afecta a la salud de la mujer y que se caracteriza principalmente por función ovárica anormal y además envejecimiento ovárico prematuro, condición esta que según múltiples estudios que se han ido llevando a cabo al día de hoy, manifiestan que ocurre regularmente entre 3 y 10 años a la fecha en que debería ocurrir la menopausia en la mujer. En la mayoría de las mujeres que padecen de insuficiencia ovárica prematura no se identifican síntomas o signos que precedan la interrupción de los periodos menstruales, presentándose en muchos grupos historia de menarquia en forma normal, ciclos menstruales regulares y fertilidad dentro de parámetros esperados. Muchos autores que se han dedicado a este tema plantean una etiología genética donde se ha identificado la participación de genes específicos como causa de esta enfermedad. Se sabe, además, por temas a ciencia cierta, que los ovarios se presentan protección inmunológica y la presencia de anticuerpos que afectan el normal funcionamiento de los ovarios. Soportan fuertemente la hipótesis de que este síndrome pueda tener por este efecto una etiología autoinmune. Se ha visto en muchos estudios que entre el 0,5 y el 10% de las mujeres que la padecen se establece el diagnóstico y cursan con cariotipos dentro de la normalidad, pudiendo ocurrir en ellas embarazos espontáneos, aún a sabiendas de que la función ovárica se recupera y temporalmente, siendo esto por demás probablemente detectable en muchas de ellas. Por lo complejo de la situación, en muchos casos se deberá considerar la donación de óvulos para garantizar embarazos. Importante además resaltar
que la pérdida de la capacidad reproductiva se convierte en una condición muy angustiante para las mujeres, siendo de difícil asimilación, o sea, afectándole de manera importante su esfera emocional, por lo que en muchos casos se requerirá de manejo multidisciplinario con la participación de colegas endocrinólogos y en muchos casos también algún psicoterapeuta. En este análisis, vamos a ver, podemos apreciar cómo en el paso de los años la reserva folicular comienza a reducirse desde la etapa fetal. Podemos observar que en un feto de 20 semanas se estima aproximadamente más de 7 millones la reserva folicular. Al nacimiento, la misma se ha ido reduciendo paulatinamente, llegando a alcanzar una cifra alrededor de 1 millón de folículos, número que progresivamente y sostenidamente seguirá reduciéndose hasta llegar a límites de menos de 10.000 en la mujer perimenopáusica, número que será significativamente menor en una mujer en la posmenopausia. Podemos mirar un poco en este caso de la historia que antecede a todo lo que ha ocurrido alrededor de esta insuficiencia ovárica prematura, donde desde 1942 el profesor Fuller Aldrich fue quien realizó múltiples trabajos de investigación y teniendo una participación muy destacada como endocrinólogo estadounidense en el campo, principalmente en el área del metabolismo del calcio. Por lo tanto, el profesor Aldrich describió en el 42 un síndrome en mujeres jóvenes con una edad por debajo de los 40 años en quienes concurrían una tríada importante: amenorrea, titulación de hormona folículo estimulante por encima de 40 miliunidades internacionales y naturalmente todo esto acompañado de bajo nivel de estradiol, por lo tanto generando un estado importante de hipoestrogenismo progresivo. Terminológicamente hablando, desde el año de 1942, donde se le denominó a este síndrome como falla ovárica prematura, se le han reconocido diferentes nombres, entre ellos falla ovárica intermitente, menopausia prematura. Naturalmente este nombre se le otorgó por su similitud con los síntomas de la misma, hasta que el profesor Mendoza y sus colaboradores, en este consenso que se llevó a cabo de menopausia prematura, que se llevó a cabo en el 2015, plantea que el nombre que debe de llevar hoy en día es insuficiencia ovárica primaria. Todo esto dado principalmente por el hecho de que hablar de falla ovárica pudiera generar muchas veces una interpretación incorrecta por parte de la mujer, principalmente porque entiende que algo está fallando de manera en su cuerpo importante. El profesor Ujjovic, como podemos observar en el statement de la EMAS sobre el manejo de mujeres con síndrome de fallo ovárico prematura, porque se fue publicado en la revista de Margaritas en el 2010, plantea epidemiológicamente hablando, ocurre por debajo de los 20 años en una proporción de 1 cada 10.000 mujeres. Y esto, a partir de esta edad, empieza a aumentar la posibilidad de ocurrir, y fíjense cómo a los 30 años la probabilidad de una mujer padecerla se sitúa en el orden de 1 cada 1.000, llegando a una posibilidad de 1 en 100 en mujeres de 40 años. Sin embargo, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y de algunas otras instituciones que trabajan en este campo es de que ocurre en el 1% de la población general de las mujeres jóvenes principalmente. En cuanto al cuadro clínico, naturalmente que debemos de reconocer que siempre, como toda entidad clínica, va a tener algunos factores importantes que se convierten en factores identificables como factores de riesgo. Un estudio muy importante fue publicado por el profesor Luisi de la Universidad de Siena en Italia, quien plantea que se identifican para este síndrome algunos factores de riesgo, muchos de los cuales van a favorecer la aparición de esta entidad a menor edad en la mujer que la padece. Entre estos ocupa un lugar muy importante como factor de riesgo el antecedente familiar. Quiere decir que cuando una mujer cuenta dentro de su familia con algunas de sus madres, tías, hermanas, etcétera, que han padecido este síndrome, muy probablemente va a tener mayor probabilidad de padecerlo.
El hecho también de que la mujer fume se convierte en un factor importante de riesgo que debemos valorar para buscar de manera, dentro de lo posible, la posibilidad de que la mujer suspenda el fumar. El índice de masa corporal bajo se convierte también en un factor de consideración y, naturalmente, el hecho de que una cirugía donde se extirpen los ovarios se realice también va a producir por efecto ausencia de actividad ovárica, y esto se va a traducir necesariamente en la aparición de una menopausia prematura. En términos de clasificación, vemos como el profesor Braham y Maitre la clasifican en dos tipos de insuficiencia ovárica prematura. La primaria, en la cual se encuentran la insuficiencia ovárica prematura idiopática, la genética, la también que puede ser debida a una enfermedad autoinmune, representando de todas estas, la más importante, la idiopática, con una prevalencia de entre un 65 y un 95% de las mujeres que la llegan a padecer. En términos de insuficiencia ovárica prematura secundaria, son aquellas que ocurren regularmente en personas, mujeres, que han sido sometidas a tratamiento de quimio o de radioterapia por el efecto que los críos y termoanticuerpos pudieran producir fundamentalmente sobre el estroma ovárico y de manera especial sobre el folículo ovárico. Quirúrgicas, muchas de ellas, luego de extirpación bilateral de ovarios y de causa infecciosa también, muchas veces pacientes que han tenido procesos inflamatorios pélvicos, infecciones que por efecto de infecciones, principalmente del tracto genital interno, van a producir alteración de la funcionalidad ovárica por efecto de una... En términos de etiología, ya aquí podemos ver entonces climáticamente cómo favorece la aparición de la insuficiencia ovárica prematura, la galactosemia como enfermedad también hereditaria con carácter autosómico dominante, y algunas deficiencias enzimáticas como son deficiencia de la 17 alfa hidroxi y la 17 beta desmolasa. También algunos autores han identificado la posibilidad de que pueda verse implicado la mutación de los receptores específicos de FSH y LH a nivel del estroma ovárico. Por lo tanto, vemos cómo el profesor Trocker en este estudio sobre nuevas perspectivas en la causa genética y el espectro genotípico de la insuficiencia ovárica prematura puede ocurrir, plantea por ausencia de una en cada 100 a 200 mujeres, y viene a ser por demás la mutación genética más importante que se encuentra al día de hoy asociado a la insuficiencia ovárica prematura. Fisiopatológicamente hablando, podemos observar que los posibles mecanismos que puedan producir la insuficiencia afectan diferentes etapas de la foliculogénesis. Esta deficiencia de estímulo de la hormona folículo estimulante se manifiesta en la etapa primordial, principalmente en la etapa primaria y en la etapa preantral. Todo esto favorece naturalmente atresia folicular, lo que no va a permitir el desarrollo folicular y por efecto se pueda producir la ovulación. Los primordiales aumenta la atresia y esto genera alteración de la maduración folicular de manera muy importante. También vemos aquí en esta gráfica cómo apreciamos que la inducción del número de folículos en el estroma ovárico, la reducción, en el estroma ovárico afecta importantemente la hormona antimülleriana y la inhibina tipo B, consideradas las dos como los principales marcadores de reserva ovárico que al día de hoy tenemos disponible. Debemos reconocer, también planteado por el profesor Luis en la presentación de este trabajo, que debemos valorar toda la historia obstétrica de la paciente que pudiera estar presente y favorecer la ocurrencia de esta situación, el hecho del antecedente de cirugía tanto uterinas como abdominales, la presencia de sintomatología que nos sugiere la posibilidad de que la mujer la esté padeciendo, la historia familiar no deja de jugar un papel importante, algunas enfermedades, el síndrome de Addison, la diabetes tipo 2, etcétera. Todo esto también debe considerarse y valorarse como efecto, posibilidad de que estemos frente a otra entidad clínica como es el embarazo
como es una amenorrea hipotalámica que pudiera estar de la mano con el estilo de vida particular que está viviendo la mujer de este tiempo, por efecto del someterse a mucho ejercicio, querer mantener un peso muy por debajo del que le corresponde por su estatura, así mujeres que cursan con estado de hiperprolactinemia por el efecto de retroalimentación que produce la misma sobre el estímulo folicular. Por uno de los siguientes panelistas, el síndrome de ovario poliquístico. Vimos cómo, entonces, por lo tanto, se hace cardinal para hacer el diagnóstico la titulación de la hormona folículo estimulante. Sin embargo, fíjense cómo nosotros debemos de visualizar que hay una diferencia importante. Para algunos autores se plantea que cuando tenemos una folícula estimulada por encima de 25 unidades internacionales, ya pudiéramos estar hablando en una mujer en esas edades y con amenorrea de la probabilidad de que sea portadora de una insuficiencia ovárica prematura. Sin embargo, dependiendo, como podemos ver en esta gráfica, del tipo de insuficiencia ovárica prematura, que sea autoinmune o que sea idiopática, fíjense cómo los valores de la FSH se alteran de una manera diferente. En la autoinmune, los rangos de las folículas estimulantes se establecen entre 26 y 64 miliunidades con una media de 37. Y sin embargo, fíjense cómo en la idiopática el rango de la FSH se mantiene entre 61 y 166 miliunidades con media que anda alrededor del 99 miliunidades por mililitro. Sin embargo, nosotros naturalmente vamos a cuantificar también por el mismo estado de hiperestrogenismo que se produce en estas mujeres la probabilidad de que el estadura esté por debajo de 50 picogramos por mililitro. Podemos hacer diagnóstico naturalmente mediante el recuento de los folículos antrales, una medición, tomar biopsias de ovario y medir, entre otros, el volumen ovárico de manera especial. Por lo tanto, cuando tengamos una mujer menor de 40 años que nos presente alteración de su ciclo menstrual con oligomenorrea o amenorrea, con titulación de FSH por encima de 25, titulación esta que si se repite en 15 días a un mes y vuelve a estar por encima de 25, necesariamente que vamos a estar haciendo diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura. Naturalmente que todo esto aunado a la sintomatología presente en la mujer, el poder utilizar los marcadores de reserva que nos van también a poder dar una idea más cerca de lo preciso de lo que está pasando, y naturalmente que la ultrasonografía o la ecografía endovaginal va a ser de mucha utilidad para todos nosotros. Aquí recordar un poco de esos dos marcadores importantes, la hormona antimülleriana con su efecto principal sobre la glicoproteína de factor de crecimiento tumoral B, también las células de la granulosa y la reserva folicular. Muchas de estas regularmente se mantienen alteradas dentro de cifras constantes. Y vemos que en la otra mano tendríamos el recuento de folículos antral, que también nos va a servir como reflejo de la reserva de folículos primordiales que va a tener esta mujer, los cuales se van a mantener regularmente en un diámetro de entre 2 y 9 milímetros. Por lo tanto, cuando se produce esta disminución progresiva de los folículos antrales y la producción de la hormona antimülleriana, vamos a ver que van a haber cambios sustanciales que se van a ir presentando y se van a ir generando. Y fíjense cómo en los últimos 5 años va a haber de manera sostenida una reducción importante de la producción de la inhibina B. Sin embargo, la folícula estimulante no ha despegado a cifras por encima de 25, se mantiene alrededor de 10 unidades por mililitro y un estradiol relativamente alto. Paradójicamente, esta mujer pudiera estar en este momento cursando con periodos de polimenorrea. Sin embargo, con el paso de los años, baja la inhibina A, los estrógenos también, la FSH aumenta y se empiezan los ciclos menstruales a manifestarse en términos de oligomenorrea. Por lo tanto, el estado de hipoestrogenismo continúa, la FSH continúa subiendo y se van a ir espaciando cada día más los ciclos menstruales de esta mujer. Simplemente esta imagen del profesor Zárate, en la cual podemos visualizar mediante sonografía, ecografía endovaginal, los folículos que están presentes en este ovario de esta paciente, de esta mujer, donde se puede mostrar
claramente que hay ausencia importante de folículos, principalmente en la lámina de la derecha. Debemos reconocer que esta situación a largo plazo pudiera generar algún tipo de trastorno sobre la salud de nuestras mujeres. Y fíjense en cómo se han hecho metaanálisis y estudios de corte, como que fue realizado en este caso en la Clínica Mayo, el estudio de corte danés, también el estudio de salud de la salud de las enfermeras. Fíjense cómo en la Clínica Mayo se estudiaron 4.000 o se visualizaron 4.780 mujeres que habían sido sometidas a oforectomía bilateral. Y fíjense cómo en ellas se incrementó todas las causas de mortalidad y el riesgo cardiovascular, independientemente de que ella no tuviera una condición de este tipo. En este estudio danés, 20.000 mujeres con oforectomía antes de los 40 años se compararon con mujeres de 45 años, donde ya no había actividad ovárica importante en ellas, y también se encontró como riesgo importante incremento de enfermedad cardíaca isquémica, y se pudo revertir esta situación mediante la administración fundamentalmente de estrógenos. Y en el tercer estudio, el estudio de salud de las enfermeras, 30.000 mujeres con una histerectomía total abdominal sin oforectomía comparadas con aquellas que tenían la histerectomía más la salpingo-oforectomía bilateral antes de los 45 años, y fíjense cómo en este estudio se asoció con un riesgo incrementado, las que tenían salpingo-oforectomía bilateral, con un incremento de riesgo de enfermedad coronaria y naturalmente de cáncer del pulmón. El profesor Schuster en este análisis puede graficar de manera importante cómo, dependiendo de la edad en que ocurre el cese de la producción y de la funcionalidad ovárica, el rango de mortalidad, tanto general como de mortalidad cardiovascular, así como la ocurrencia de enfermedades que puedan afectar en la esfera emocional o enfermedades neurológicas como el Parkinson, en ese grupo poblacional, mujeres por debajo de 45 años, se hace siempre más prevalente que mujeres que correspondan para otros quinquenios de edad. Por lo tanto, los efectos adversos como consecuencia a largo plazo, naturalmente que se van a manifestar en parte casi toda la economía del cuerpo de la mujer, donde naturalmente sabemos que hay actividad importante de lo que tiene que ver con la producción fundamentalmente de estrógenos. Por el efecto del hipoestrogenismo, esto se va a derivar naturalmente en efectos adversos a esos niveles. Este es un estudio muy importante que fue llevado a cabo por el grupo del profesor Chu, en el cual trató de medir el impacto que produce sobre la mortalidad y la morbilidad de mujeres chinas la insuficiencia ovárica prematura. Y fíjense cómo de 36.000, casi 500 mujeres en la posmenopausia, ellos identificaron que en ese grupo poblacional había alrededor de 1.000 mujeres que padecieron de insuficiencia ovárica prematura. De estas, solamente, de esas casi 1.000, un poquito más de 1.000, solamente 93 fueron tratadas con terapia de restitución hormonal. Esto naturalmente generó un incremento de mortalidad y también aumento de la probabilidad de padecer enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, por efecto de estas consideraciones en términos de incremento de mortalidad y de enfermedades que pudieran concomitantemente ocurrir en esta población, ellos concluyeron, y concluyó el profesor Wu, que lo importante en estos grupos debería ser aportarle estrógeno, darle tratamiento oportuno como forma de poder garantizar una mejor calidad de vida. En términos de tratamiento, este mismo va a ser tratamiento multidisciplinario con la participación de diferentes especialistas, psicólogos, endocrinólogos, médicos que trabajan en reproducción humana. También debemos considerar la terapia de reemplazo hormonal como un elemento fundamental, agregar suplementación con calcio, mejorar las situaciones de comorbilidades que pudiera estar padeciendo esta mujer. Naturalmente, todo el proceso normal que los médicos vamos a trabajar con nuestras mujeres, entonces, llevar una historia clínica que nos permita poder detectar y extraer información, hacer una correcta y adecuada exploración física, evaluación de riesgo cardiovascular, de riesgo de tromboembolia, de osteoporosis, de cáncer de mama. Vamos a medir el perfil de lípidos, de glucosa, etcétera. Vamos a hacer de todo la gama de estudios que debemos hacer a estas pacientes para poder tratar de la mejor manera posible. Por lo tanto, el tratamiento debe estar dirigido principalmente a poder mejorar la importante sintomatología vasomotora que se desarrolla en esta mujer con insuficiencia ovárica prematura.
porque los estudios lo demuestran con muchas fehacientes en este sentido, sobre la base de que los síntomas vasomotores son más floridos, más molestosos en una mujer a veces una insuficiencia ovárica prematura que en una mujer que llega de manera natural a su menopausia. También el efecto de atropia vaginal, que va a producir a nivel principalmente del epitelio de la mucosa vaginal, y podemos lograr, por efecto de restituir hormonas, principalmente estrógenos, prevenir la probabilidad de que la mujer pulse posteriormente con osteoporosis. Por lo tanto, el tratamiento puede ser diverso, la terapia puede ser sistémica, la terapia puede ser local, la terapia pudiera ser exclusivamente con estrogénica, pudiera ser combinada, pudiera ser transdérmica, pudiera ser local en forma vaginal o mediante la utilización en algunos casos particulares de implantes que pudieran garantizar. En términos de relación entre la insuficiencia ovárica prematura y la fertilidad, podemos decir lo siguiente, que los estudios han demostrado que entre un 5 a un 10% pueden cursar con pariatipo normal, por lo tanto en esta población pudiera producirse un embarazo espontáneo. Algunas también llegan, dice la literatura, en los estudios que hablan de este tema, que pueden llegar a tener recuperación temporal de la función ovárica, cosa que es muy inestable. O sea, puede recuperarse, pero en poco tiempo volver a perder. Por lo tanto, también trabajan en ambos cancerígenos, plantean la posibilidad de que tengamos que llegar al punto de plantear la probabilidad de que tenga que hacer o donación o adopción. Sin embargo, fíjense cómo la American Menopause Society, la NAMS, plantea que solamente se debe utilizar los anticonceptivos en aquellas mujeres que no estén teniendo. Igual se plantea en términos de qué sería más útil, si la terapia de restitución hormonal o el anticonceptivo. Sin embargo, nosotros sabemos que las terapias de sustitución hormonal naturalmente no tienen un efecto como propiedad anticonceptiva. Por lo tanto, en este porcentaje de pacientes que mencioné pudiera ocurrir un embarazo, aún sin ella lo desea. Por lo tanto, como forma de concluir, de podernos apoyar un poco al tiempo que nos asignado, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, que la insuficiencia ovárica prematura viene a ser un síndrome clínico que se caracteriza por pérdida de la actividad del ovario y que ocurre regularmente antes de los 40 años. También se manifiestan trastornos menstruales que se acompañan de elevación de la folícula estimulante y produciéndose un efecto de un estado de hipoestrogenización. También debemos valorar, debe ser considerado para reducir la posibilidad futura de enfermedades, principalmente como el Alzheimer, que la IMS y EMAS recomiendan la terapia de restitución hormonal para el tratamiento de los síntomas principalmente sofocos y que las mujeres deben ser informadas que esta terapia jugará un papel muy importante en la prevención primaria de enfermedades del aparato cardiovascular y naturalmente sobre la protección del tejido derecho. Les agradezco mucho la oportunidad de compartir este escenario con ustedes y espero estar a la disposición de ustedes para lo que sea necesario. Muchas gracias.